Me gustaría que vamos a oír diversos fragmentos de algunas obras del maestro Balada que han sido quizá muy importantes o significativas en su carrera, pero a mí me gustaría que el maestro nos hablara de la época de Nueva York, la época de por qué se fue de España y cómo consiguió irse de España en esos años que era tan complicado. Y su época, un poco someramente, su época en Nueva York, la época del surrealismo con Dalí, que fue amigo suyo y con el cual trabajó mucho tiempo. Fue un poco de carambola, todo fue un poco de carambola. Mi padre era sastre en Barcelona y yo trabajaba con él, mi futuro era ser sastre. Pero además mi padre, que era un hombre de ideas muy avanzadas, él quería que fuese un sastre bien formado, educado, y me hizo aprender a tocar el piano. Yo aprendí a tocar el piano. Mi padre era un hombre que le gustaba la música clásica, detestaba la música popular. Él había ido a la escuela de Barcelona, pues que había estado allí pues Picasso y esta gente, antes que él, naturalmente, porque mi padre era mayor. Pero bueno, yo aprendí muchísimo de mi padre en su forma de incluirme en un mundo intelectual y artístico. Y fue una casualidad que me fui a América, porque yo un día fui a la sastrería de mi padre y había un cliente americano y yo me pregunto, ¿qué haces? Bueno, yo soy sastre, soy pianista, pero a mí me gustaría ser compositor. ¿Ah, sí? Pues mira, te voy a buscar una beca para que vengas a América. Y me buscó una beca para ir a América a estudiar en Nueva York, y así fue el primer paso importante al extranjero. Bueno, y maestro, ¿y la época que conoce a Salvador Dalí en Nueva York y empieza a adentrarse en el surrealismo? Bueno, pues es que cuando Dalí estaba muy vinculado a Nueva York con el mundo de los catalanes exiliados, Fontseré y Miravilles. Estas eran gentes muy importantes y muy bien formadas, y era amigo de ellos, y yo de ellos también, y así conocí a Dalí y empezamos a colaborar un poco con cosas, con happenings, hechos espontáneos que se grababan, y Dalí hacía sus cosas que alguna gente me decía tonterías, yo decía genialidades, y esto influyó mucho en mi forma de ver también el arte. Y el arte de Dalí fue una influencia en mi arte musical, aprendí de él la transformación. Una cosa empieza así y acaba asá, porque hay una evolución de lo físico y lo psicológico de estos personajes. Y así es como yo pues también evolucioné en mi forma de hacer música, que empezaba de una forma y se transformaba poco a poco, paulatinamente hacia otra cosa. Y esta transformación ha sido una cosa muy típica en mi forma de componer. Bueno, pues si le parece, maestro, vamos a oír un pequeño fragmento de su obra Guernica, que es del año 1966 y que está dedicada al cuadro de Picasso. Sí, esta Guernica era una obra importante en este momento para todo el mundo que quería una cierta libertad, y Guernica pues a mí me impresionó muchísimo como obra de teatro, además obra de pintura. Además se considera como la obra de pintura más importante de la época. Tiene no solamente un realismo extraordinario, pero además un surrealismo, y siempre identifica algo distinto de lo que hay por detrás. Y así es como yo hice mis primeros pasos de chico joven y travieso, digamos, hacia un arte más complejo y ideológico. Bueno, esta obra es del año 66 y esta versión es la de la Sinfónica de Barcelona Nacional de Cataluña, dirigida por Salvador Mas. Vamos a escuchar un breve fragmento.
Bueno, después de escuchar este breve fragmento de Guernica, quiero decir a todos los oyentes que bueno, pueden encontrar las grabaciones y los vídeos que estamos oyendo hoy en YouTube. Es bastante sencillo y bueno, pueden adentrarse más en la música de Leonardo Balada a través del sello Naxos, el cual le edita toda su música. Bueno, maestro, hablando un poco, pasando a la época, bueno, al trabajo con la voz, que es una de las facetas que Leonardo Balada ha trabajado más, sobre todo con sus óperas y con sus diversas obras para coros a capela, sobre todo coros estadounidenses. Y como él decía hace años, bueno, los coros americanos cantan, los coros de voces negras cantan de maravilla cualquier cosa. Y decía, en España todavía no se puede cantar así. Pero bueno, ahora tenemos voces muy buenas. Vamos a irnos a la ópera Cristóbal Colón, que es una ópera que se estrena en el año 89 en el Liceo de Barcelona, también porque es la primera ópera que el maestro realiza y bueno, porque sus principales protagonistas fueron José Carreras como Colón y Montserrat Caballé. Desde aquí un gran homenaje a la magnífica soprano que hacía de Isabel la Católica. Y me gustaría que nos contara el maestro cómo evolucionó al mundo de la voz de Cristóbal Colón desde estos coros de estudio de la transformación de la voz a llegar a Colón, porque después ha habido varias óperas, que escucharemos otra. Pero ¿cómo evolucionó? Yo creo que en el fondo la gran influencia que tuve fue de Salvador Dalí, porque me di cuenta que Dalí lo que pasa es que empieza aquí y acaba allá. Y esto pues empecé una obra que empieza y se va evolucionando poco a poco de forma surrealista. Y esto fue realmente importante incluso en las óperas, en las cantatas y en todo, como ya decía antes. Y eso es lo que básicamente ocurre aquí. Y la relación con cantantes tan importantes como era Montserrat Caballé y como era, bueno, y como es, por supuesto, como es Carreras, la relación con la música contemporánea, ¿a usted le hizo cambiar un poco su estética? Porque hubo muchos comentarios en esa época de que, bueno, Leonardo Balada siempre ha sido muy ecléctico, de repente nos sorprende con un estilo completamente diferente. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, no sé, lo que decían los críticos no me importa ni me interesa, pero lo que sí quiero decir es que yo escribía para las voces, las características de las voces, y lo que a mí, y generalmente la parte de la voz tiende a ser más tradicional. Y entonces yo hago mis diabluras con la orquesta. O sea, que hay un dúo allí entre las voces y la orquesta. Las voces son más tradicionales porque quiero conservar la pureza de este cantar, que no es contemporáneo como muchos hacían, sino que es más bien tradicional porque la voz, la belleza de la voz, para mí se establece con líneas más diatónicas y más líricas. Y la orquesta es la que mete la pata. La mete la pata quiere decir que hace diabluras. Y eso tenemos dos mundos puestos a la vez. La voz simpática y cantable y la orquesta metiendo la pata y haciendo cosas que son de vanguardia o son... Y claro, hay que ir con cuidado porque no parece que la obra no tiene unidad, sino que lo hacía de forma que se alternaba una con la otra de tal forma que y había una evolución que justificaba, o sea, que tuve muy en presente el posible problema de una falta de unidad a dedicar a la voz un tipo de música y a la orquesta otro tipo de música, pero que juntos formaban mi forma de pensar musical. Bueno, el maestro Balada es un mago combinando mundos sonoros diferentes, siempre lo ha sido y por supuesto en esta ópera combinó la voz con mundos sonoros también que venían de otros lugares. La ópera Cristóbal Colón se estrena en el año 89 y se estrena en el Gran Teatro del Liceo.
con Montserrat Caballé y José Carreras, y la dirige Teo Alcántara como director musical, y el libreto fue de Antonio Gala. Vamos a escuchar un breve fragmento, que es el track número 3 de la ópera. Bueno, después de escuchar la magnífica voz de la soprano que nos ha dejado recientemente Montserrat Caballé, y también para dar un testimonio de que Montserrat Caballé no solamente hacía producciones clásicas, sino también se adentraba en la música de los compositores de su generación. Un ejemplo muy importante es este Cristóbal Colón, donde tiene un papel muy relevante. Y bueno, pues es un pequeño momento de la ópera. Se puede encontrar, si ustedes lo buscan, lo pueden encontrar en internet, más escenas de la ópera. Vamos a dar un salto en el tiempo y nos vamos a ir a la última ópera de Leonardo Balada, a Faust-Ball, la que estrenó en el Teatro Real de Madrid en el año 2009 y luego se hizo inmediatamente en Alemania. Y esta ópera, bueno, hay un cambio de lenguaje, también hay unos años de diferencia entre una ópera y otra. Y bueno, el libreto es de Fernando Arrabal y a lo mejor seguramente la temática hizo que Leonardo Balada compusiera de otra forma. En este momento la dirección está a cargo de López Cobos, también fallecido recientemente, y muy amigo de Leonardo, que ha dirigido muchas de sus obras en Estados Unidos y dirigió esta producción en el Teatro Real. ¿Qué nos puede contar, maestro, de Faust-Ball? Bueno, pues no sé, francamente, es un paso más y un reto más
para conseguir que la cosa funcionase, llevando a cabo un balance entre lo tradicional que pudiese ser cantado fácilmente y aceptado y mis travesuras, mi sentido de que quería ser un fan terrible un poco y con esto, sobre todo con la parte de orquesta, trabajé en ese sentido, dándole otro paso, ya digo, de atrevimiento y de alejarme un poco de lo que la parte vocal indicaba, formando una doble visión, pero siempre llegando a un punto de vida de que si te das cuenta de que hay doble visión, pero son de un mismo lenguaje, de la misma temática, enterrados. Esto es básicamente lo que pasa. Lo que pasa es que entre las dos óperas hay unos años de diferencia, y en esta ópera Faustball hay mucho más, es mucho más desgarradora que era Colón. Por lo menos en la escucha, yo conozco las dos óperas más las otras que Hartmann y las que el maestro tiene, y esta última tenía un lenguaje más desgarrador. No sé si era posiblemente por el libreto de Fernando Raval, por la historia, seguramente. Sí, el libreto tuvo mucho que ver con esto, porque Fernando Raval, yo le conocí hace muchísimos años en Nueva York y le admiré siempre, y era un travieso de veras en el mundo literario. Y yo fui quien quise que él escribiese el texto para esta ópera, pero claro, sabía que tenía que ajustarme a sus formas de hacerlas poco convencionales y bueno, así lo hicimos y yo creo que funcionó bien en el fondo. O sea, sí, pero yo creo que hay algo que por lo menos quiero recordar, que ese final, al final, maestro, usted lo llevó a su mundo musical y hubo que cambiar parte del texto para que el final fuera como usted quería. Sí, un poco. Eso lo sé yo. Pues bueno, lo importante es que llegamos a un acuerdo y se hizo así. Ya está, ¿no? Lo importante es que llegaron a un acuerdo, porque normalmente la relación entre los músicos y los compositores y los libretistas suele ser complicada, porque no se ponen de acuerdo. Él llegó a un acuerdo, pero yo recuerdo que ese final fue cambiado. Bueno, vamos a escuchar brevemente un pequeño fragmento también de la ópera Faustball. El maestro Jesús López Cobos dirige la orquesta del Teatro Real de Madrid. Es el 21 de febrero bueno, está publicado el 21 de febrero del 2011, pero la ópera se estrenó en el 2009. Y vamos también a escuchar, bueno, realmente un poco más que decir de esta ópera, que la pueden encontrar, tiene información en internet también. Y vamos a escuchar el corte 6. Bueno, después de escuchar este maravilloso fragmento de la ópera Faustball, yo la recomiendo a todo el mundo.
Y bueno, esta ópera es muy balada, el balada de los últimos años, muy grande, es muy intensa. Y creo que seguramente el libreto, como ha dicho él mismo, tuvo que ver en todo esto. Pero bueno, tengo que decir que en esta universidad el máster de composición con nuevas tecnologías, que acaba de empezar su docencia y que yo estoy dirigiendo, hay unas obras del maestro Balada, hay 2 obras en concreto, la Steel Symphony y esta ópera Faustball, que van a ser tratadas por los profesores. Realmente habría que tener muchas más obras de él, pero bueno, empezamos por aquí y poco a poco iremos teniendo más. De todas maneras, en Naxos también podemos escuchar la música de Leonardo Balada. Bueno, vamos a irnos ya, que nos queda poco tiempo, nos vamos a ir al homenaje. Mañana en la SGAE, en el edificio de Fernando VI, van a hacer un homenaje al maestro Balada y a otros compositores de su generación. Y van a hacer una obra que curiosamente, bueno, pues podemos escuchar en la versión de su estreno, que es reciente, es del año 2016 y es uno de sus caprichos. Es el capricho número 13, cada uno de estos caprichos es una obra que Leonardo Balada dedica a un determinado lugar o a una determinada agrupación. En este caso, este capricho número 13 está dedicado a Andalucía. Aquí aparece Leonardo Balada y sus citas de otros mundos, cómo las incorpora a su propio lenguaje y lo hace suyo. Esto también es muy de Leonardo Balada. ¿Qué nos puede contar, maestro, de este capricho número 13 que se estrenó en Tenerife con el Quantum Ensemble? Bueno, pues no sé, ya lo has dicho todo casi. Todo no, porque no compuse la obra. Sí, pues nada, pues cogí temas ya conocidos, andaluces básicamente, y los transformé de la forma a lo Dalí que yo hacía un tiempo, y esto es todo. Y me lancé a crear algo fresco y además agarrador si es posible. Esto es básicamente lo que hice con la obra esta. Bueno, antes de pasar a escucharlo, yo quisiera resaltar 2 cosas de Leonardo Balada. La primera es su libertad creativa. Eso ha sido un punto que ha transmitido a todos sus alumnos y a la gente que ha querido escucharle. Siempre ha sido un compositor libre, ha trabajado en el mundo que ha necesitado y su trabajo ha evolucionado con los años y sigue evolucionando porque sigue componiendo, y además tiene una cosa increíblemente buena, que es un gran pedagogo y que ha sabido transmitir a generaciones de compositores su manera de trabajar, pero no su manera solamente, sino evolucionar, que los compositores evolucionaran en su propio lenguaje. Entonces, si un compositor venía con un lenguaje muy avanzado, pues a lo mejor le llevaba a lugares menos arriesgados. Y si al revés, si un compositor venía con un lenguaje demasiado tradicional, le llevaba a lugares desconocidos. Y así conseguía que los compositores avanzaran de cualquier nacionalidad y de cualquier edad. Esto es pedagógicamente, ha sido la escuela de Leonardo Balada, es la gran característica. Vamos a escuchar esta obra que se va a tocar mañana, también en SGAE, y es la última parte musical que vamos a oír. Se estrenó por el Quantum Ensemble en Tenerife, en el Auditorio de Tenerife, en abril del 16, con Adam Levin a la guitarra, Cristo Barrios al clarinete, David Ballesteros al violín y Gustavo Díaz Jerez al piano.
Bueno, los que estén interesados en escuchar esta obra en directo será mañana en el homenaje que hace la SGAE a varios compositores y a algún editor por su aniversario, y en este caso van a tocar la obra de Leonardo Balada, El Capricho número 13. Y bueno, pues aquí hay varios amigos que nos están escribiendo, tenemos que contestarles. Maestros, mire, aquí dice Manuel Martínez Barneto, que es un compositor, que es profesor también de la UNIR, y dice: un placer, maestro, en saludarle. Bueno, yo creo que asistió a alguno de sus cursos cuando usted ahí fue al conservatorio en algún momento. Está el maestro Manuel Seco, compositor, que nos saluda también, y Juan Manuel Ruiz, compositor, que también nos saluda a usted y a mí desde el chat. No sé si... Pues estupendo, pues... si alguien quiere preguntar algo. Saludos y abrazos a todos, es lo que puedo decir. Si hay alguna pregunta, pues... Bueno, si no hay ninguna pregunta, y mientras dejamos que el chat, a ver si alguien se anima a preguntar, me gustaría que nos dijera qué está haciendo Leonardo Balada en este instante. Estoy reposando. Está reposando. Antes de morirme. Que sea muy tarde. Será muy tarde, pero estoy reposando de momento. En el fondo, lo que me fastidia es que tengo un par de obras, creo que son importantes, que no se han estrenado, y los que tienen en su poder la obra para estrenar no la van a hacer. Por ejemplo, como sabes, tengo la obra Cristóbal Colón con José Carreras y Monserrat Caballé. Tengo la obra La muerte de Colón, también grabado, etcétera, etcétera. Y luego compuse La resurrección de Colón, la cual compuse y la entregué a la universidad donde yo estoy, que tiene un departamento estupendo de ópera, para que se hiciese un estreno, es decir, la prerrogativa de hacer el estreno de La resurrección de Colón. Claro, resurrección de Colón quiere decir que alguien ha muerto y por lo que sea vuelve a la vida. Esto es resurrección. Pues este señor, no quiero dar un nombre ahora, que él tiene el poder y mi confianza a quien le di para hacer tal estreno, no le da la gana de hacerlo porque dice que no le gusta la ópera. Claro, en el fondo yo creo que a él lo que no le gusta es el tema de la ópera. La resurrección de la ópera dice que en el mundo en que vivimos Dios se equivocó, porque el mundo va a seguir y seguir y seguir, porque se ha demostrado que el firmamento y todo pues no acaba, sino que sigue. Y se puede reproducir, se puede transformar. Y esto es en la que basa la ópera La resurrección de Colón, que Colón ha muerto, pero el universo proseguirá y se renovará y finalmente Colón resucita. Pero este señor, director del departamento de ópera de mi universidad, que es un departamento muy bueno, Carnegie Mellon, Pittsburgh, sí, no le gusta el tema. Yo sé si cree que he insultado a la religión católica o cristiana o no, pero yo no insulto a nadie. Lo que digo es que, basado en unas teorías contemporáneas, el universo no acaba, sino que prosigue y se evoluciona. Y esto es como mi ópera funciona, y así como estoy. O sea que esto estoy ahora... Esperamos que la pueda estrenar en algún momento, pero es que hay unas preguntas que podemos contestar. Juan Manuel Ruiz dice: querido maestro, ¿cómo ve el futuro de la creación contemporánea desde el punto de vista de su ubicación en Estados Unidos, siendo un compositor europeo? Bueno, pues no, en Estados Unidos pues, se hacen ópera, se hacen estrenos muchos y aceptan, en Estados Unidos se acepta mucho lo europeo como siempre, o sea, lo veo bien. Siempre es difícil estrenar en otros países que no haya un apoyo personal o político, ¿no? Pero en el fondo pues funciona hasta cierto punto. Manuel Seco nos dice que me he despedido del Conservatorio Superior de Música de Madrid analizando Hartmann. Manuel Seco, el maestro, le conoció como catedrático del Conservatorio de Madrid de composición, y se ha despedido en este año.
Bueno, igual que yo. Y, bueno. Sí, pues nada, pues saludos y buena suerte con todo, ¿no? Pero, en fin, ya sí me acuerdo de Hermann y Hermann. Fue una obra importante para mí y en la que disfruté haciéndola, creándola y estrenándola. O sea que nada, muchos recuerdos y abrazos. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más, nos quedan pocos minutos. En cualquier caso, repito que para nosotros, para la Universidad Internacional de La Rioja, es un honor tener al maestro Balada aquí, tan estupendo como siempre, con ganas de seguir luchando y combativo, como siempre ha sido, y luchando por su última ópera a ver si la consigue estrenar. Eso es una característica de Leonardo Balada desde el principio hasta ahora. Siempre ha sido muy combativo. Y bueno, con una carrera tan extensa, ojalá todos podamos tener ni una décima parte de lo que Leonardo Balada ha conseguido, sobre todo por su trabajo. Él ha trabajado siempre. Yo recuerdo que cuando yo, bueno, ya lo conocía desde antes, pero cuando tuve mi primer encuentro con él, hay una cosa que me resultó muy curiosa porque alguien le preguntó en aquel curso, él decía que había que componer en 10 días o en 2 semanas una obra y él dijo, bueno, alguien le preguntó ¿cómo lo hago? Porque yo trabajo por la mañana o estudio por la mañana y trabajo por la tarde, no tengo tiempo. Y entonces el maestro le preguntó, ¿y por las noches qué haces? Con lo cual esto es una mentalidad muy americana, muy norteamericana, de, bueno, yo voy a estar aquí 15 días, pues si te interesa algo, vas a aprender lo que en este momento y luego el siguiente momento yo no estaré. Entonces, bueno, yo creo que no solamente la labor de Leonardo Balada es sus magníficas obras, sino es un trabajo y un tesón continuo de todos los días de su vida componiendo, que todavía lo hace, y una magnífica transmisión a los alumnos. Aquí tenemos una nueva. Manuel Martínez Barreto dice que ha sido un placer, que muchas gracias por venir con nosotros, que es está de profesor aquí. Luego está Belén Vives, que dice que le ha encantado la entrevista, muchas gracias maestro. Y Juan Manuel Ruiz, que dice que un placer y enhorabuena por su carrera y por su próximo homenaje en Madrid. Compartimos un proyecto de guitarra con Adán Levin. Pues estupendo, muchas gracias a todos. Es un gran placer estar aquí. Madrid me encanta muchísimo. Y ya no digo, siendo de Barcelona, esto es muy importante, yo creo, porque siempre todavía existe, yo creo, esta pugna entre Barcelona y Madrid. Yo no creo que Barcelona tuviese que ser la capital de España, sino tal como está perfectamente y en Madrid se comportan bien. Bueno, yo creo que a Leonardo Balada en Madrid se le trata muy bien. Muy bien. De siempre. Yo creo que me trata mejor en Madrid que en Barcelona, o sea que... Bueno, en eso comparte la misma idea Joan Ginjoan, que no nos estará viendo, pero también lo dice. Pero aquí siempre se le ha querido mucho y ya lo sabe. Sí, estoy encantado en Madrid siempre. Bueno, pues si no tenemos ninguna pregunta más, nadie le quiere preguntar nada más a Leonardo Balada, que es un honor y una excepción tenerlo aquí, porque le hemos robado sus espacios de descanso, que tiene mañana en la SGAE, tiene que hacer muchas cosas. Entonces, si nadie quiere preguntar nada más, pues bueno, desearle toda la salud, todo el tiempo y por supuesto que estrene la ópera de la Resurrección de Colón, que yo también estoy, bueno, creo que todos estamos esperando que se pueda estrenar y si no allí, que se estrene en España o donde sea. Sí, yo creo que Resurrección de Colón va a dar que hablar. Va a dar que hablar, sobre todo porque está dando mucha guerra para estrenarse. Lleva yo creo que ¿cuántos años lleva ya el maestro? 2 años por lo menos con esto más, bueno. Bueno, no importa, de todas maneras la música de Leonardo Balada está con nosotros, estará siempre y esta universidad desde luego nos queda esta Open Class y el recuerdo más cariñoso porque aquí se le quiere muchísimo y además los profesores del máster están encantados con trabajar con su música. Y lo sé, no por uno, lo sé por varios, con lo cual, pues, yo la primera. Pues muchas gracias, maestro. A vosotros, muchas gracias.